fidelidad del Señor, ¿no? ¿Quién cree que el Señor es fiel? Amén. Amén, ¿verdad? El Señor es fiel. Y hace ratito estuvimos dando gracias por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Por su fidelidad. Amén. Hay un versículo aquí pegado. ¿Qué les parece si lo repetimos todos? 1, 2, 3. No faltó ni una sola palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a su iglesia, tierra prometida. Todas se cumplieron. Amén. Todas se cumplieron, ¿verdad? ¿El Señor les ha hecho promesas a ustedes? ¿Sí? Pues si no se han cumplido algunas, se cumplirán, porque el Señor no miente. Y si el Señor ha puesto en tu mente sueños también, deseos y anhelos, se cumplirán tarde o temprano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 7:9, por favor. Cuando lo tengan, dicen amén. Deuteronomio 7:9. Ok. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Sale? Pues que esta palabra fortalezca nuestra fe y pues nos dé consuelo también, y reconocer que si estamos haciendo algo mal, pues lo podamos corregir, ¿no? Aquí el versículo 9 del capítulo 7 empieza con una palabra, dice, conoce. Dios quiere que conozcas. Aquí había sucedido que el pueblo de Israel había pasado 400 años en una tierra que no era suya, como esclavos, viviendo como esclavos, adorando a dioses que no escuchaban, dioses que no actuaban, ídolos a final de cuentas. Y habían escuchado de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero no le conocían, no conocían de Dios. Y aquí Dios les dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, el único, no hay más, es Dios, el único Dios verdadero. Y aparte de todo, es un Dios fiel. Dios quiere que sepamos todas las cosas, y cuando nosotras las ignoramos, cuando nosotros no sabemos, entonces somos muy dados a murmurar acerca de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto? Milagro que Dios hacía, pasaba, el pueblo se olvidaba y empezaba a murmurar. Sin embargo, Dios les perdonaba y volvía a actuar una y otra vez. Pero el pueblo, ¿qué pasaba? Lo traicionaba una y otra vez, ¿verdad? ¿Y Dios se cansó? No se cansó. A final de cuentas, ¿Dios cumplió su promesa? Claro que sí. Los llevó a salvo a tierra prometida. Así es. Ok. La fidelidad de Dios es el atributo de Dios que nos garantiza que jamás nos va a abandonar. El saber que Dios es fiel, sabemos que así aunque nosotros fallemos, Él no falla. Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos, ¿no? Y esa es una garantía. Gracias a Dios. Fidelidad significa firmeza, y es una firmeza eterna. Su fidelidad no disminuye. Hoy no dice Dios, hoy no tengo ganas de ser fiel. ¿Verdad que no? Dios es fiel en todo momento. Y eso produce una gran seguridad y una gran bendición espiritual en nuestras vidas.
nos libra también de la ansiedad y del temor. ¿Qué es ansiedad? Pues las preocupaciones que a diario tenemos, ¿no? Cuando tú estás ansioso, cuando tú estás preocupado, Dios te libera de esa ansiedad y de ese temor que tú tienes cuando te sumerges en la palabra, cuando tú buscas de Dios. Y aquel que cuidó ayer de nosotros, cuidará también mañana. Si ayer comiste, hoy también comerás, y comerás mañana también. Y Dios promete que tus hijos también. Él prometió que nada ni nadie nos arrebatará de su mano, ¿verdad? Cantamos hace rato. Nadie nos arrebatará del amor de Dios. Las circunstancias de la vida y los problemas, pues sí, a veces nos hacen poner la vista, pues, muy lejos de Dios a veces, ¿no? Y pensamos muchas veces que Dios está ausente, que Dios se ha ido, que Dios no escucha, que Dios está distraído con el problema de mi hermano y que por eso Él no pone atención a mi súplica, ¿no? Pareciera. Señor, por más que clamo a ti, las cosas no cambian, ¿no? A veces pareciera que es así. Sin embargo, vamos a 1 de Pedro 5, 7 al 11, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Una poca? No, ¿verdad? Toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿cómo? Firmes. ¿En qué? En la fe. En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y al imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Es necesario que padezcamos? Sí. Jesús dijo que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones. Eso no lo vamos a poder evitar. Sin embargo, el Señor no nos manda a la guerra sin fusil, ¿verdad que no? Pero Dios dice que nosotros tenemos que estar fortalecidos en la fe. La fe es la única que nos va a mantener firmes, es la única que nos va a tener de pie delante del Señor, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a ver quién descuida su relación con el Señor, quién deja de orar, quién deja de congregarse, quién deja de decir cosas rectas delante de Dios para aprovechar cualquier entrada y acabar, ¿no? Satanás no tiene ninguna misericordia. Él entra para matar y destruir. Pero Dios dice que nosotros tenemos que estar fortalecidos en la fe. Dice la palabra de Dios que aunque nuestra fe sea del tamaño de un grano de mostaza, ¿no? Una semilla de mostaza. Porque esa pequeña fe que tú tengas va a hacer que tú vayas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando a ti te falte fe, recurre a la palabra, porque la palabra de Dios produce fe, ¿sale? ¿Por qué? Porque tienes acceso a sus promesas, porque tienes acceso al conocimiento de quién es Dios en tu vida. Y cuando lees la palabra te fortaleces y entonces puedes afrontar cualquier situación. Ahora dice la palabra de Dios que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cada uno. O sea, Él está al pendiente de lo que piensas tú, de lo que piensa el de atrás, el que piensa allá al último, ¿no? En la colonia, en el país. O sea, Él está al pendiente de cada uno de sus hijos porque Él está en control. Cuando tú le has dado el control a Dios, Dios asume la totalidad de ese control.
Pero Dios pide una cosa, que le creamos. Una cosa muy diferente es creer en Dios y otra creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios, la mayoría que yo tenga entendido, todo el mundo cree en Dios, hasta Satanás cree en Dios, ¿sí o no? Pero tú le crees a Dios cuando Él te dice, yo te voy a bendecir, cuando Él te dice, yo te voy a suplir, o sea, ¿tú le crees? Señor, pero ¿qué no ves que nos estamos hundiendo? ¿No? Que están en la barca y ¿qué no ves? O sea, sí, o sea, no, el Señor hoy se tapó los ojos, no vio. Pues por supuesto que no. O sea, Dios está en control de todo. Amén. Así que el que suplió ayer todas tus necesidades, las suplirá también mañana. Hay veces que en algunas prédicas nos ponen, por ejemplo, aquí no sucede, aquí no. Aclarando, 10 pasos para que Dios responda a tus oraciones, ¿no? Dios responde nuestras oraciones, ¿todas las responde? No. A veces guarda silencio, Claro. porque a veces pedimos cada cosa, casi como que, ay, mijito, mejor ni te contesto, ¿no? O sea, es más, contéstate tú solo, porque a veces hasta sabemos la respuesta, ¿no? Esto no es bíblico, definitivamente no es bíblico. Dios no contesta muchas veces porque dice que pedimos mal, ¿no? O pedimos para nuestros propios deleites. ¿Pero eso significa que Dios es fiel? Sí. Claro que sí, por su fidelidad no te contesta. Debido a su fidelidad no quiere que tú te dañes. Por su fidelidad no quiere que tú mismo te pongas el pie, ¿no? Entonces Dios es fiel aún aunque Él no conteste. O a veces su respuesta es no, ¿no? Así de fácil. Es Dios, simplemente, ¿no? Vamos a Santiago 4:3, por favor. Y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Me lo inventé? No. No, ¿verdad? Ok. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de orar? Conforme a su voluntad. ¿Sale? Vamos a estar con nuestras Biblias de un lado a otro, porque además eso es padre, porque así aprendemos a manejar la Biblia. Y vamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y este es uno de mis versículos favoritos. Uno de un shot, porque la Biblia es viva y eficaz. Amén. ¿Verdad? Jeremías 29:11. Quien ya lo tenga, diga amén. Ok. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Es fiel o no es fiel? Sí. O sea, sus pensamientos siempre son de bien y no de mal. Señor, pero que no te das cuenta cómo me está yendo en el trabajo, ¿no? Señor, que no te das cuenta cómo me trata mi marido, ¿no? O sea, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. El Señor va a hacer una obra en tu trabajo, el Señor va a hacer una obra en tu matrimonio, el Señor va a hacer una obra con tus hijos. Cosas que a lo mejor no veremos ahorita, los veremos después. A lo mejor la respuesta del Señor no es inmediata, pero tú tienes que aprender a esperar en el Señor. Porque mientras tú estés consciente de que el Señor es fiel, su promesa no demorará, ¿no? Ok, ahora Dios puede calmar nuestros temores. ¿Cómo? Confiando en Él. Cuando tú confías en el Señor, dice la palabra del Señor, que el amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Entonces, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, no dudas. Tú le crees, tú depositas tu confianza, tú depositas todo tu descanso en Él y entonces el temor se disipa. En Marcos 4, del 35 al 40,
Vamos rápidamente. Marcos 4. Y es cuando el Señor calma la tempestad. ¿Quién no conoce esa cita? Todos, ¿verdad? 4:35 al 40. Amén. Amén. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Ok. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa como durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar obedecen? Al principio, ¿cómo comienza diciendo Jesús? Que cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Dice la Biblia, Dios dice y no hace. O sea, si Él dice, pasemos del otro lado, es porque ¿qué iban a hacer? Pasara lo que pasara, iban a pasar del otro lado. Jesús se los había dicho, pasemos del otro lado. Jesús en medio de la tormenta está durmiendo. ¿Por qué está durmiendo? Porque duerme. Porque Él tiene todo bajo control. ¿No? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Porque están poniendo sus ojos en esa tempestad. ¿Cuántas tempestades hay en nuestras vidas? Muchas. Y te pregunto, ¿sabes cuántas vendrán todavía? Muchas. ¿Sale? Entonces prepárate. ¿Jesús está en tu barca? Sí. Entonces no tengamos temor, ¿no? ¿Se dice fácil? Sí, sí se dice fácil. Ponerlo en práctica es lo difícil. Leerlo es fácil. Aplicarlo es difícil. Pero Dios te promete, pasarás del otro lado. Tu problema pasará, no es para siempre. ¿Y sabes qué? No lo pasas solo, lo pasas conmigo, ¿no? Entonces, ¿Dios es fiel? Amén. Amén. ¿A veces o todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Números 14:26. Es para que no se duerman. Números 14:26. Amén. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo? A ver, entonces, ¿Dios escucha siempre? Sí, incluyendo tus quejas. Ajá. Que no responde, bueno, porque Dios es sabio, ¿no? A diferencia de nosotros. Pero Dios escoge tu súplica, Dios escucha tu súplica, Dios escucha tu clamor. Y ojo, una cosa es clamar y otra cosa es reclamar, ¿no? Dice la palabra de Dios, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti mi alma, ¿verdad? Pero clamar es una súplica, es humillándote delante de Dios, declarando que tienes una necesidad de Él. Eso es clamar, clamar por ayuda. Señor, no soy autosuficiente, dependo de ti. Pero reclamar es creer que tú tienes un derecho. Ajá. ¿Y tenemos derechos? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y ofendemos a Dios día con día, ¿no? Y solamente es a través de Jesús que nosotros tenemos entrada.
al Padre, pero no por nuestra propia obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué reclamas? ¿Qué reclamas? Además, nos declaramos siervos de Dios, ¿no? ¿Los siervos tienen derechos? No. Ok. El salmista decía en Salmo 23. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? El pastor dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y si leemos decimos todo el Salmo, o sea, es promesa tras promesa y tras promesa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su vara y su callado me infundan en que ande el valle de sombra de muerte. O sea, es promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. ¿Cómo estaba el salmista? Y ojo, estamos hablando de un pastor que se enfrentaba ante lobos, que se enfrentaba ante osos, ¿no? Luchando por sus ovejas. ¿El buen pastor te dejaría a la deriva? No. ¿Verdad que no? ¿Es fiel? Sí. Amén. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, 24, 27. A ver, léelo por favor. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Quién fue fiel? ¿O quién fue infiel? ¿Dios? No. ¿Por qué fue grande su ruina? ¿Por qué no le hizo caso? ¿Porque Dios falló? No. Por insensato, ¿verdad? Por infiel. Por no haber puesto sus ojos en la roca que era Cristo, ¿no? Amén. ¿Nosotros honramos a Dios con nuestra fe? Sí. Claro. Ahora, entonces les voy a hacer una pregunta referente a 1 de Pedro 4:19. Vámonos corriendo para allá. Primera de Pedro 4:19. ¿Amén? ¿No? ¿Ya? ¿Ok? Dice, de modo que los que padecen según ¿qué? La voluntad de Dios, o sea, es voluntad que yo padezca. Sí. Encomienden sus almas ¿al quién? Al fiel creador y hagan el bien. A ver, aquí dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. A ver, si Dios es fiel, entonces ¿por qué permite que yo padezca? Puede ser ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Te hace crecer. Porque te hace crecer. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, pero ¿por qué es su voluntad? O sea, porque el Señor en su voluntad te quiere hacer padecer alguna situación. Porque quiere tu crecimiento y no tu conformidad.
porque quiere tu crecimiento y no tu comodidad. Claro, ahora les voy a decir una cosa. ¿De qué manera puedes tú experimentar el consuelo del Señor? Teniendo una aflicción, ¿cierto? ¿Cómo puedes tú experimentar la fidelidad del Señor si a tu vida no viene un problema? ¿No? Entonces es a través de las circunstancias en las que el Señor, como dijo Gerardo, como dijo Leti, el Señor te hace madurar en esa fe, ¿no? Y estás seguro de que el Señor no te va a abandonar. ¿Por qué? Porque cuando tuviste necesidad del Señor, no te abandonó. Entonces es fácil para ti compartirle a tu hermano y decirle, ¿sabes qué? El Señor no te va a abandonar porque no lo hizo conmigo. Por tanto, no lo hará contigo. Pero encomienda, dice el Señor aquí. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, en medio de esa tribulación, encomienda tu alma al Señor para que no caigas, para que no traiciones al Señor, para que no lo defraudes, no lo decepciones y para que tú puedas salir victorioso de esa situación. ¿Sale? Porque tú solo no vas a poder salir del problema. El Señor te permite estar en esa situación, pero como dijimos, Él es quien te saca del problema cuando tú oras. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿Dios es fiel? Sí. Amén. Cuando creemos en la fidelidad de Dios, aunque aparentemente las cosas no van bien, la gente de afuera no lo puede entender. O sea, tú puedes decir, estoy en determinado problema, o falleció un familiar muy amado, y la gente que está a tu alrededor te ve con una paz y una tranquilidad, y el día del velorio casi están danzando, ¿no? O sea, hasta lo toman a mal, porque dicen, ¿cómo es posible? Se acaba de morir y ellos están felices, ¿no? Casi hacen fiesta. Pues por supuesto es una fiesta. Claro, si la persona que murió se va al cielo, ¿verdad? Sí. Pero la gente que está alrededor nuestro no lo entiende y hasta lo toman como una falta de respeto, ¿no? Pero tú sabes en tu corazón que lo vas a alcanzar, ¿no? Y que hay un lugar donde lo vas a encontrar, que es en la presencia del Señor, ¿no? Entonces ese es tu gozo. Jesús promete, yo estaré con ustedes no más mañana. ¿Cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo se explica que los primeros cristianos dentro del Coliseo romano hayan muerto alabando al Señor, devorado por los leones? Cuenta la historia que muchos predicadores murieron en la hoguera y sus últimas palabras fueron de bendición a Dios y bendiciendo incluso a sus mismos verdugos, ¿no? ¿Por qué? Porque no dudaban de la fidelidad del Señor. Dices, ¿cómo Dios puede ser fiel si a su hijo lo está martirizando? ¿Quién lo podría explicar, no? Por eso muchas personas no entienden el cristianismo. ¿Cómo es posible que Dios haya sacrificado a su propio hijo y lo haya visto morir, no? No lo entiende. Pero nosotros sabemos que fue por nosotros, por su fidelidad. Jesús no bajó de la cruz, ¿no? Fue obediente hasta la muerte. Y eso les causa un cortocircuito, ¿no? Porque no lo logran comprender. Dios, su fidelidad trasciende a la muerte. ¿Por qué? Porque si tú mueres hoy, las promesas que el Señor te dio hoy a ti también serán para tus hijos. Y para los hijos de tus hijos. Dice la palabra que hasta 1000 generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que tú aceptes hoy al Señor? Porque 1000 generaciones estás salvando. ¿Por qué? Por tu testimonio, por compartir de la palabra. Dios decía que tú tenías que transmitirle a tus hijos todas las bondades que el Señor había hecho por ti, para que ellos asimismo también lo transmitieran a sus hijos y sus hijos a sus hijos, ¿no? Es por eso que la bendición trasciende hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿Dios es fiel? Por supuesto que es fiel, y por una promesa que Dios te dio a ti. ¿Dios es fiel hasta cuando pecamos?
Dice, el que confesare sus pecados, ¿él es qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Hasta apenas hace unos meses, ¿cuántas personas éramos aquí en esta congregación? Antes éramos como ¿cuántos? Como 20 y 25, ¿verdad? Y gracias al Señor, las oraciones, la entrega de nuestro pastor, y no es por hacerle aquí la barba, ¿no? Yo digo que un pastor siempre debe tener ya estás medio barbón. Un pastor siempre debe tener corazón de papá, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un papá es bueno? Los hijos siempre quieren estar con el papá, ¿verdad? Entonces, cuando tú, como pastor, como pastora, como líder, das amor a tus congregantes, ¿qué sucede? Que los congregantes se sienten a gusto en la congregación, los hijos de Dios, y dejan ya de ser congregantes simplemente, sino gente comprometida, ¿no? Porque quieren apoyar y servir la iglesia por la fidelidad que Dios ha tenido para con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿Dios es fiel? Pues por supuesto que es fiel. Y no nos cansaremos de repetirlo. Hebreos 12, del 5 al 6. La fidelidad del Señor nos corrige también. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tú eres fiel con tus hijos cuando los reprendes, porque los estás librando de un daño, aunque el castigo pareciera fuerte, ¿no? Aunque el castigo, híjole, tú creas que es injusto, es que mi papá no me comprende, ¿no? Pero hasta en ese momento Dios también es fiel, y tú tienes que ser fiel con tus hijos, porque ejemplo Dios te pone, ¿no? Entonces seamos fieles con nuestros hijos, disciplinándolos en todo momento y aceptando nosotros también la disciplina con el Señor. Y yo les quiero ilustrar un pedacito, porque realmente es muy largo, pero Éxodo está sintetizado en el Salmo 78. Vamos rápidamente y vamos a ver precisamente todo lo que hizo el pueblo de Israel con Dios. ¿Cuál fue su actitud? Salmo 78, del 5 al 7. Y este salmo está bien que lo lean en casa y hagan conciencia y hagamos. ¿Cuántas veces el Señor respondió y cuántas veces su pueblo lo traicionó? Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. O sea, eso es importante. La misma fidelidad que Dios ha tenido contigo, tú se la tienes que transmitir a tus hijos. De generación en generación, como hablábamos. Y dice, y no sean como sus padres.
Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que los había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. ¿Qué hizo? Maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. ¿Dividió qué? El mar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos en un desierto. O sea, ¿pueden ustedes imaginarse eso? Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿A su qué? O sea, no estaban pidiendo provisión. Señor, necesitamos comer, danos. No, sino a su gusto. O sea, danos porque lo que teníamos en Egipto era mejor, ¿no? Desafiaron a Dios. Esa fue la actitud que Dios aborreció. Dice, y hablaron contra Dios. Entonces, ¿era una buena actitud que tenía el pueblo? Obviamente no. Diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Quienes no conocen a Dios nos dirán, ¿a poco tu Dios será capaz de sacarte de este problema? Ay, tú y tu Dios, ¿no? Ya me tienes cansada, ¿no? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová, y se indignó. Entonces, ellos estaban experimentando la fidelidad de Dios. O sea, pedían agua y ahí tenían agua. Querían pan, tenían pan, ¿no? Y sin embargo, lo desafiaban y lo desafiaban y lo desafiaban. Entonces, a pesar de eso, ¿Dios siguió siendo fiel? Por supuesto que sí. Entonces, de tarea, lean todo el Salmo 78 y cuenten cuántas veces Dios bendijo y cuántas veces su pueblo actuó mal en contra de él. Salmo 119, 75. Salmo 119, 75. Amén. Conozco, ¿cómo vuelve a decir ahí? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Otra vez vuelve a decir aquí Dios que la palabra que conforme a su fidelidad nos vuelve a afligir Dios, ¿no? Pero Dios nos ama. Sí. Por supuesto que sí. ¿Tú afliges a tus hijos? Muchas veces, ¿no? Y los tienes que afligir para que ellos comprendan que lo que están haciendo no es correcto. Pero en tu amor y en tu fidelidad les cuidas. ¿Cuánto más lo va a hacer tu Padre Celestial? Amén. ¿Exacto? Ahora, la fidelidad de Dios no se hace de la vista gorda. Aclaro. Dios nos hace, Dios nos arranca lágrimas, por supuesto que sí. Pero en su misericordia nos consuela. Y esta parte me encanta porque me crea aquí un cortocircuito también. Porque Job 5:18 es tremendo lo que dice. Job Job 5:18. ¿Ya, amén? Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, a ver, señora, ¿qué estás jugando? ¿No? Podríamos decir.
Y Dios en tu aflicción vuelve a actuar. Una y otra vez. Dios te hiere, bueno, pues mientras sigamos teniendo esa soberbia, mientras nosotros sigamos desviándonos del camino, mientras queramos hacer las cosas como nosotros queramos, o mientras no te quieras comprometer, o mientras no quieras hacer las cosas que el Señor te ha ordenado, entonces obviamente, ¿qué sucede? El pastor le quiebra la pata a la oveja, ¿verdad? Para que no se ande descarriando, pero en su amor la sube a sus hombros y la regresa. Eso hablábamos el martes, ¿verdad? Si estás pasando por una aflicción, Dios está ahí, hermano. Dios está ahí. Y nadie de aquí puede decir lo contrario. Dios nunca nos ha dejado. Dios está ahí y Dios estará. Hasta que termine tu aflicción y hasta después. Él no se ha ido. ¿Sale? Dios nos regaló su salvación por gracia, por su fidelidad. Fue que Él no bajó de la cruz. En Oseas 2:19 dice que Dios es siempre fiel y que Dios se compromete con Israel, haciendo la analogía de un esposo. Vamos a Oseas 2:19, por favor. Oseas 2:19. Y está hermoso. Amén. ¿Ya se cansaron? (2:19), amén. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, Dios te está prometiendo que va a ser tu esposo y que va a ser un esposo fiel y que te va a tratar con misericordia. ¿Sí o no? Y eso será para siempre. Pero dice, en justicia y juicio. O sea, porque Dios es, como decíamos hace rato, santo, santo, santo. ¿Sale? O sea, en justicia y juicio. Pero también en fidelidad. Entonces, ¿Dios es fiel? Sí es fiel. Oseas 2:19. Entonces quedamos que fidelidad es una palabra que proviene del hebreo que se llama emuná. Y emuná significa fidelidad, firmeza, verdad, honestidad. Entonces Dios es honesto, o sea, todos esos son los atributos del Señor. O sea, el Señor tiene un montón de atributos. Y entre ellos el más importante, además de que es santo, 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 es que Él es fiel y es verdadero. ¿Verdad? Cuando Dios promete algo, lo cumple. Porque Él es fiel. Él va a cumplir todas sus promesas en tu vida. Si el Señor te prometió algo, así va a ser. Así va a ser. Hebreos 13:5-6 dice. Hebreos 13, del 5 al 6 dice: Dios decreta y establece. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Verdad? Hebreos 13, del 5 al 6. O sea, Dios lo decreta, Dios lo ordena, Dios lo manda. ¿No? Que nuestras costumbres, que nuestras actitudes sean buenas y honestas delante del Señor. Y Él no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Dios se toma el tiempo para mostrarnos su fidelidad. Él sabe qué es lo que nos conviene, ¿no? Y Él sabe también lo que nos hace daño. Y es por eso que Dios en ciertas circunstancias guarda silencio.
Hebreos 6:12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por fe y paciencia heredan sus promesas. A ver, el Señor te ha prometido muchas cosas, pero ¿quién heredará esas promesas? ¿Los que son qué? A sus hijos que tienen fe y paciencia. Por medio de la fe y paciencia puedes heredar las promesas del Señor. Porque el Señor te puede prometer algo y tú no creerle. Ay, Señor, ¿cómo voy a creer que tú vas a hacer esto por mis hijos? Mi hijo ya no tiene remedio, ¿no? Pero si tú tienes fe y paciencia, entonces vas a heredar la promesa del Señor. Y yo quiero contarles rapidísimo una historia en Primera de Reyes 11:9. Primera de Reyes 11:9. Amén. Amén. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Se fijan la fidelidad de Dios con David? Salomón había pecado. Salomón se había vuelto un hombre idólatra. A pesar de tanta sabiduría, la sabiduría no tiene nada que ver con la salvación. Y pecó contra Dios. Y Dios le dijo que le quitaría el reino. Sin embargo, por consideración a David, le dejaría una tribu. Pero más bien se la quitaría a su hijo, ¿no? Pero también por David y por amor a Jerusalén no lo haría. Entonces, por amor a ti, por fidelidad a ti, Dios va a tener consideraciones con tus hijos. Pero a tus hijos también les corresponde entregarse a Dios. Y por consideración a ti, tus hijos no padecerán muchas cosas por tus oraciones. ¿Sale? Entonces, ¿Dios es fiel? Por supuesto que sí. Y con esto nos quedamos, ¿no? Y damos gracias al Señor porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, porque Él no falla, porque Él no miente, porque no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Así Él te prometió, cumplirá. ¿Sale? Es más fácil que fallemos nosotros a que nos falle Dios. Así es. Entonces quedémonos con esto, que a pesar de las tribulaciones, a través de los problemas, el Señor está presente. Amén. Amén. Gracias a Dios.